Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este coloquio, el primer coloquio de investigación musical desde la Quinta Región. Mi nombre es Daniel Díaz y junto a la profesora Ailín Carmi y al profesor Rodrigo Montes somos miembros del grupo de investigación de la Universidad de Playa Ancha, más específicamente de la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Sean todos bienvenidos. Esperamos que este encuentro sea muy provechoso para ustedes. Estamos muy contentos de hacerlos y espero que lo disfruten. A continuación dejaré al decano de la facultad, el profesor Manuel Chamorro, con un saludo para ustedes. Como decano de la Facultad de Arte y músico profesión, quiero dar la más cordial bienvenida a todos y todas al primer coloquio de investigación organizado por la carrera de música. En forma especial, quiero agradecer a las y los expositores por el aporte significativo que le darán a esta nueva línea de desarrollo al interior de la carrera, de la facultad y de la Universidad de Playa Ancha. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias al decano. A continuación dejaré con ustedes al profesor que se encargará de moderar a todos los ponentes, el profesor Rodrigo Montes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos los asistentes a este primer coloquio de investigación organizado por la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad de Playa Ancha, a nombre de José Godoy, director de la carrera de Educación Musical, los periodistas, diseñadora de la Facultad de Arte y de la profesora Daniel Díaz, Eileen Carmi y quien les habla. Le damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio. Vamos a tener la posibilidad de escuchar distintas ponencias que se sitúan en la ciudad de Valparaíso, investigaciones relacionadas con las peñas, con la educación musical también, manos y en boca, en voz de distintas expositoras y connotadas investigadoras. Vamos a partir con Catalina Jordán y con Cristian. Vamos a leer inmediatamente sus reseñas. Con la ponencia Las Peñas del Gran Valparaíso, 1965-1990, Nueva Escena Musical y Resistencia Cultural. Catalina Jordán es profesora de Educación Musical de la UPLA, exalumna de nuestra casa de estudios, licenciada en Folclore, mención Instrumentos Criollos de la UNA y magíster en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales de la UNTREF. Ha trabajado como docente investigador en la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. En 2019 dirige el proyecto Nuevas Músicas Antiguas, Músicas Latinoamericanas, Nuevas y Antiguas Músicas Latinoamericanas, que es un fondo de la música del año 2019. Es responsable del proyecto de investigación Las Peñas Folclóricas en el Gran Valparaíso entre 1965 y 1990, financiada por el Fondo de la Música 2020. Y también es docente de la carrera de composición musical del Instituto Arcos. Cristian González Farfán es periodista, egresado de la Universidad de Santiago, coautor de Ecos del Tiempo Subterráneo de LOM Ediciones, libro sobre la historia de las peñas de Santiago, en Santiago durante la dictadura. Ganador del concurso Escrituras de la Memoria 2008 en la categoría Obra Inédita. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación escritos y digitales. Participó como entrevistador en el programa El Alma Nacional de Radio USACH y es coordinador desde 2015 de una romería en homenaje a Nelson Chuenque. Colaborador en la organización de una ruta por la memoria musical en el Cementerio General y en homenajes populares a Víctor Jara y Patricio Mann en el contexto de la revuelta social. En esta primera jornada de los coloquios dejamos con ustedes a Catalina y Cristian en esta primera ponencia inaugural. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Listo. Activé mi micrófono, espero que se escuche bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de participar acá con Cristian, mi compañero de investigación. Ahora les vamos a contar en el ratito que tenemos cómo se ha desarrollado esta investigación, cuáles son los temas que hemos podido encontrar. Y bueno, personalmente muy contenta por estar participando de este primer coloquio de mi alma mater, la Universidad de Playa Ancha, institución a la que le tengo mucho cariño. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve bien y vamos a
comenzar. Bien. Nuestro trabajo, entonces, como bien dijo Rodrigo, es un proyecto de investigación financiado por el Fondo de la Música del año 2020, que todavía no lo terminamos porque el contexto de pandemia extendió 6 meses más la investigación. Estamos ya en la última etapa de difusión. Esta actividad también ha sido parte entonces de esta etapa. Y el proyecto tiene como nombre Las Peñas en el Gran Valparaíso, entre los años 65 y 90. En esta oportunidad quisimos poner énfasis en algunos elementos propios como de los movimientos culturales, artísticos que se desarrollaron en 2 momentos específicos que nosotros hemos podido identificar a lo largo de nuestra investigación, que serían las peñas que surgieron previos al golpe militar el año 73 y las que se desarrollan después. Yo voy a hablar de las primeras peñas, que fueron 3, muy rápidamente, y Cristian después va a abordar todo el desarrollo de las peñas durante la dictadura. Acá, como para empezar, les queríamos mostrar un mapa que hemos logrado hacer con lo que hemos ido recopilando. Ahí las guitarras que aparecen representan más o menos las peñas que tuvieron un funcionamiento, digamos, constante, porque hay muchas peñas que surgieron en esa época que fueron esporádicas. Acá estamos representando las que tuvieron una duración en el tiempo y una organización, etc. Acá tenemos Playa Ancha, Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana. En Quilpué sabemos de la existencia de algunas peñas, pero todavía no hemos podido acceder a las personas para entrevistar. Así que estamos ahí en deuda con Quilpué, pero existieron. Las que yo les voy a hablar entonces rápidamente son la Peña Folclórica de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso, la Peña del Mar y la Peña Folclórica de Viña del Mar. La Peña Folclórica de la Universidad de Chile fue creada por un grupo de estudiantes de la universidad, principalmente de las carreras de arquitectura y de pedagogía, la que sería ahora la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Ellos se inspiraron en la peña de los hermanos Parra, que se fundó en abril del año 65, y a partir de esa experiencia, algunos personajes que luego van a ser bastante reconocidos dentro del desarrollo cultural porteño, como Osvaldo Gitano Rodríguez, el Payo Grondona y el grupo Tiempo Nuevo, ya como alumnos universitarios se juntan y deciden crear esta peña a partir de las inquietudes de la época, digamos, ¿no? Esa peña funcionó desde el año 65 al año 73 y tuvo varias etapas. Esta primera etapa como estudiantil básicamente se desarrolló en un local que actualmente es el bar Lodevi, que está en la subida de Ecuador. Ahí estuvo un par de semanas. Después se trasladó, no sé si se alcanza a ver que estoy moviendo para mostrarles, después se trasladó a una segunda sede, que es actualmente la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso, en la calle Blanco, para posteriormente quedarse definitivamente en un edificio que estaba en la manzana de Bellavista con Blanco, que actualmente está la Petrobras, no está el edificio, fue demolido. Ahí estuvo la tercera sede y más importante de la peña de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso. Acá les quería mostrar muy brevemente una de las pocas grabaciones de la peña folclórica. Acá en la foto ustedes pueden apreciar a Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, quienes estuvieron muy relacionados con la peña, bailando una cueca en la sede de Blanco con Bellavista, que era un subterráneo al que le decían el hoyo, porque era realmente un lugar de difícil acceso, se entraba solo por una escalera. Después muchos entrevistados nos decían que si ahora existiera ese lugar seguramente sería clausurado porque no tenía salidas ni vías de escape ni ninguna cosa, hasta ratones tenía. Bueno, voy entonces a compartir brevemente un audio. Manuel Asensio Padilla Asensio Manuel, no habrá ninguno como él, su valor que maravilla, empujado con la guerrilla, salió dispuesto a vencer, pero le ha de acontecer que en una mala acechanza, no perdiendo la esperanza, la vida habrá de perder. Bien, hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, esa es una grabación
de una de las presentaciones que hizo el grupo Quilapayún en la Peña Folclórica de Valparaíso. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a Julio Neumhauser, que era uno de los integrantes de Quilapayún en esa época, y hay una discusión entre los recuerdos de él y de Eduardo Carrasco en su libro La Revolución en las Estrellas, que dicen que la primera presentación oficial del grupo Quilapayún fue en la Peña Folclórica de Valparaíso. Ahí ellos empezaron, digamos, su carrera profesional como grupo. Mucha gente de la que entrevistamos también que participaba de la Peña tienen ese recuerdo de que Quilapayún fue a la Peña, inclusive que no los dejaron entrar porque no querían pagar la entrada, o no tenían plata para pagar la entrada, y volvieron a la semana siguiente y ahí hicieron su primera presentación. Ese audio de todas formas es posterior porque es un concierto o una intervención en la Peña que hicieron junto a Víctor Jara. Nosotros estamos buscando la segunda parte del audio que todavía no lo podemos ubicar, que canta Víctor Jara y después cantan juntos, porque ellos hacían ese concierto durante algunos años que compartían escenario. Bueno, acá tenemos algunos recortes de prensa que encontramos hasta el momento, de lo poco que hemos podido encontrar hasta la fecha. Por ejemplo, anuncia la visita de Violeta Parra el año 65, luego en el año 67, no alcanzo a ver porque justo está el año 67, sí, está la presentación del disco de Patricio Mans junto a Voces Andinas, El Sueño Americano, que se estrenó en la Peña Folclórica de Viña del Mar, y luego a la semana siguiente se presentó en la Peña Folclórica de Valparaíso. Acá tenemos muy rápidamente algunos de los nombres de músicos, poetas e investigadores que visitaron la Peña, entre ellos las visitas más importantes de los entrevistados que mencionan más con mayor frecuencia: Atahualpa Yupanqui, que estuvo el año 71, Eduardo Falú, los olimareños desde Uruguay, vino José María Arguedas, gran pensador e investigador peruano. Aquí tenemos Ercilia Moreno Chá, que también es una gran investigadora argentina, y dentro de los músicos chilenos de la nueva canción chilena, Violeta Parra, Ángel, Patricio Mans, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Inti Illimani, en fin, todos los grandes nombres que luego serían reconocidos hasta la fecha, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros destacar de las peñas? Porque no tenemos mucho tiempo como para ahondar en la historia específica. Es que, y nos lo corroboró don Patricio Mans cuando lo pudimos entrevistar, que las peñas cumplieron una función trascendental para la difusión de la música chilena de esa época, porque funcionaron como espacios prácticamente únicos para el desarrollo de esta música, de la nueva canción chilena, bueno, y durante la dictadura después para el canto nuevo. Y Patricio Mans nos decía que para él las peñas eran un lugar en el que él se permitía hacer como una especie de laboratorio, y él probar ciertas cosas, conversar con el público, saber cómo lo recibían, si se entendía o no se entendía el mensaje que estaba haciendo, si gustaba o no gustaba. Entonces esa cercanía con el público dentro del concepto de peña hacía que, digamos, el hecho mismo musical fuera distinto a estar, por ejemplo, en una sala de concierto, ¿ya? Y que la presencia, entonces, la existencia de estos lugares, de las peñas, habría permitido un gran desarrollo de este tipo de música, amparado, digamos, por esta conexión con su público, este intercambio constante y ese enriquecimiento a través de ese intercambio. Muy brevemente, para después darle el paso a Cristian, a partir de la Peña de Valparaíso se hace una división. Un grupo de la gente de Valparaíso se va de la Peña por distintos motivos y fundan en Viña del Mar, en el Cap Ducal, en el Hotel Cap Ducal, la Peña del Mar. Ellos fueron Osvaldo Rodríguez, Payo Grondona y los hermanos Sánchez, que posteriormente formarían el grupo Tiempo Nuevo. La Peña del Mar duró muy poco, prácticamente unos 6-7 meses del año 66, pero alcanzó, por ejemplo, a presentarse Víctor Jara, estuvieron los Jairas desde Bolivia, estuvo Quilapayún también, Violeta Parra también fue, y después se trasladaron definitivamente hasta el año 68 a la Peña Folclórica de Viña del Mar, que se instaló en un hotel que existía frente a la estación de tren de Viña del Mar, que era el Hotel France, que actualmente no existe. Tenía acá al costado derecho de la foto una especie de caballeriza, como un galpón grande con ventanas. Allí se instaló la peña
Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Gitano Rodríguez cantando dentro de la peña, que es de los pocos registros que hemos encontrado fotográficos. Y acá un recorte de prensa de la Estrella de Valparaíso anunciando este fue el estreno de la obra de Patricio Mans, El sueño americano. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que también quería decir antes de darle el paso a Cristian, es que la Peña de Valparaíso, si bien tuvo este importante apoyo para el desarrollo de la nueva canción chilena, también tuvo un ala muy importante de difusión de la música folclórica o de la música tradicional, desde el punto de vista académico, digamos, y desarrollaron múltiples actividades, desde seminarios, congresos, viajes de investigación, tenían programas de radio, editaron revistas, cancioneros. Ellos tuvieron un gran trabajo de difusión de la música tradicional chilena y tuvieron una relación bastante importante como grupo el grupo que mantenía la peña en funcionamiento con Margot Loyola y con Gabriela Pizarro también. Aprendieron mucho a través de ellas y desarrollaron importante investigación. Entonces fue además un foco de mucha difusión y también un lugar donde, por ejemplo, docentes de la región podían acercarse a preguntar cosas, podían ir con sus estudiantes, podían aprender danza, podían aprender música. ¿Sí? Entonces funcionó también como un establecimiento, como un centro cultural, vamos a decir así. Bien, le doy ahora el paso a Cristian entonces para que continúe con la segunda parte posterior al golpe. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar de las peñas entre el 73 y el 90, y hay que decir que la orientación de la peña, se podría decir, cambió radicalmente en esta época, porque debido al contexto represivo que había después del golpe militar y la dictadura, se transformaron en espacios que reagruparon a la disidencia política, se transformaron en espacios de resistencia cultural. Las más importantes, por lo menos las que duraron más en este periodo, fueron la peña del Instituto Chileno Francés de Cultura, que funcionaba en calle Esmeralda, la peña El Bracero en el Cerro Playa Ancha y la peña Magisterio y los Jueves Folclóricos de Villa Alemana. Avancemos nomás. Bueno, también hubo otros espacios que duraron menos, por eso los consideramos aquí como en un rango menor, como el Boliche La Obra, que estaba en calle Pedro Montt por Las Heras, y también los clubes deportivos fueron muy importantes para generar los espacios necesarios para la difusión del canto y la difusión política también, ¿por qué no? Por ejemplo, la peña del Club Orompeyo en el Cerro Esperanza, la peña del Club Real de Chile, por ejemplo, en Viña del Mar, etcétera, y otros espacios que todavía estamos investigando si los podemos, digamos, incluir dentro del rango de peñas, como la Puerta del Sol, la Taberna La Calahuala y otras peñas, por supuesto, clandestinas que hubo también en los cerros de Valparaíso. Démoslo nomás. Bueno, aquí está la ubicación de algunas de las peñas. Ahí está el Boliche La Obra, como se ve abajo. También está la peña del Instituto Chileno Francés, la calle Esmeralda. Vamos avanzando nomás. Y bueno, aquí tenemos las primeras imágenes. La peña del Instituto Chileno Francés fue la primera que surgió después del golpe militar y fue iniciativa del director del instituto, que se llamaba Alain Drouillet, que todavía vive y está en Francia, y la peña surgió al alero de este Instituto Chileno Francés. Por lo tanto, los organizadores, que era un equipo bastante grande, decían que este espacio tenía cierta inmunidad diplomática, nunca comprobada en realidad, pero en el fondo era una suerte de protección que tenían ellos para evitar que las fuerzas represivas ingresaran a los locales. No lo lograban evitar muchas veces, pero sí hubo, esta peña generaba muchas actividades gratuitas y por supuesto que se aglutinaba que también aquí la disidencia política y toda la gente que quedó desperdigada después del golpe militar. Había actividades gratuitas, se llenaba, se dice, también se innovó mucho con el tema de incluir diapositivas mientras cantaban los músicos, y también se convirtió, al igual que a lo mejor en la Peña de Valparaíso, en una gran casa folclórica que difundió mucho más allá de la música, sino que también había grupos de mimos, de teatro, etc. Avancemos nomás. Y bueno, siguiendo también la que vino a continuación y que otra que fue más importante fue la Peña El Bracero, que surgió y se hizo en 3 quintas de recreo que estaban medio desocupadas.
Se hizo primero la Quinta Estadio, que también se conocía como Quinta La Loba, al frente de la Universidad de Playas Anchas, justamente, por si algunos de los que están mirando no sabían que al frente de ahí del edificio principal de la UPLA estaba la Peña del Brasero, ubicada en 3 lugares, en la Quinta Capri también, que es donde están los edificios amarillos actualmente, y también la Quinta Martínez, que quedaba un poquito más abajo. La Peña del Brasero yo la quiero destacar bastante porque diría yo que fue una iniciativa de jóvenes que militaban en las juventudes comunistas, que estudiaban justamente en el pedagógico de la Universidad de Chile, hoy Universidad de Playa Ancha, por supuesto, y que querían recrear la experiencia que había tenido la Peña de Valparaíso de la calle Blanco. Pero debido al contexto de represión era imposible, digamos, hacer una peña de similares características. Por lo tanto, en algún momento, pese a que obviamente funcionó como una casa de canto muy importante que trató de inspirarse también en el ejemplo de la Peña Doña Javiera en Santiago, yo diría que fue una de las peñas más decididamente políticas que muchas veces ellos se sirvieron de la peña para rearticular a la gente y muchas veces se decía que los discursos empezaron a ser mucho más importantes que el canto mismo. Hay testimonios que así lo acreditan. Por ejemplo, Guillermo Cherpin, uno de los organizadores, en algún momento de la entrevista nos dijo que la Peña El Brasero, o la Peña en general, era el único lugar donde el antiguo dirigente sindical de la construcción podía ir y entregar una opinión y hacer un llamado para que se organizaran. Entonces, fue muy importante la Peña El Brasero para la rearticulación política que después se trasladó, por supuesto, a la lucha callejera de Frentón. Vamos avanzando, yo había unos invitados como Nano Acevedo, Capri, etcétera. Y bueno, la Peña Villa Alemana también fue un espacio importante. Fue fundada en una villa, digamos, creada por un grupo de profesores. Era un lugar bastante alejado, por lo que dicen los testimonios, y tiene la particularidad de que fue una de las pocas peñas poblacionales que duró un periodo de tiempo bastante grande. La Peña Magisterio también llegaron muchos artistas de Santiago, se formó en la que era la sede de la Junta de Vecinos de la Peña, perdón, de la Villa Magisterio. Vamos nomás adelante para pasar rapidito. Bueno, aquí algunos de los afiches que hemos ido recuperando con la investigación. Démoslo nomás. Y bueno, también ahí funcionó los jueves folclóricos del mismo grupo que donde estaba Gastón Espinosa, Rebeca Arbulú, fundó otra peña más adelante en la década del 80 que se llamó los jueves folclóricos en una ex tanguería. El boliche La Obra también fue una experiencia bien bonita, que duró un año aproximadamente en la calle Las Heras con Pedro Montt. Ahí le tocó un papel bien importante a Juan Hernández Arriagada, músico porteño del grupo Diapasón Porteño. Y también duró un poco y fue a partir de una decisión que hubo de la Peña del Chileno Francés con la que no estaban de acuerdo en algunos aspectos que querían lograr menor dependencia del Instituto Chileno Francés de Cultura. Ya estamos casi terminando. Y bueno, también existió, como decía anteriormente, la peña del Club Orompeyo, que es muy importante porque en este club deportivo, pues, si ustedes recordarán, jugaba la pelota, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, y la hermana del comandante Ramiro tuvo un papel muy importante en esta peña como organizadora de la rama cultural de este club que digamos, también, digamos, reunió a la disidencia política que estaba desperdigada por ahí. Así que la Peña del Orompeño fue una peña muy importante, surgida, yo diría, en los albores de la década del 80. Y bueno, aquí ya estamos terminando. Estos son todos los entrevistados que hemos podido, digamos, contactar. La pandemia de algún modo nos ha facilitado el contacto con estas personas. De alguna manera no hemos podido hacer las entrevistas presenciales, pero sí hemos llegado a más gente. Y queríamos agradecer en particular a Edison Argandoña, que es exalumno de Pedagogía en Educación Musical de la UPLA, que nos ha colaborado mucho con su tesis, con su extraordinaria tesis sobre el Grupo Tiempo Nuevo, y además con algunos contactos que hemos podido, digamos, hacerlo nosotros mismos, como por ejemplo con Roberto Rivera, ex integrante del Grupo Tiempo Nuevo, el único sobreviviente del grupo que vive en Alemania, así que también estamos muy agradecidos de su contribución a esta investigación. Y eso sería. Muchas gracias por escucharnos y bueno, en general los dejamos invitados porque esto va a terminar seguramente en alguna publicación, en algún libro. Así que muchas gracias por la atenta escucha.
Gracias a ustedes por la participación, realmente un agrado poder escucharlos, el inmenso aporte que están haciendo a nuestro patrimonio porteño desde la investigación, así que muy agradecido, y vamos a dejar también con este agradecimiento invitado también a todos los que están viéndonos en este momento a través del Facebook de la Facultad de Arte a hacer sus preguntas, porque Catalina y Cristian van a estar muy gustosos de responder todo lo que ustedes quieran preguntar. Así que los invitamos a escribir ahí en el Facebook las preguntas que tengan, para que al final, luego, cuando hayan hecho las ponencias que siguen, podamos ir respondiendo a esas preguntas. Vamos a dejar un espacio ahí para eso. Así que muchas gracias nuevamente, Catalina y Cristian, por su participación. A continuación vamos a presentar al siguiente ponente, que es de la casa, profesor de la universidad, que en este momento se encuentra radicado en Barcelona, el profesor Fabián Durán Bustamante. Es investigador doctoral en el programa de doctorado en educación en el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a las becas ANID. Sus líneas de investigación son las músicas tradicionales, formación de profesorado, música y creación musical. Es profesor de educación musical y magíster en arte por la Universidad de Playa Ancha, que hoy nos convoca. Ha hecho sus estudios de postítulo, de extensión académica, en nuevas corrientes de la investigación musicológica, y el seminario Soltán Kodali en el IMUS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También se ha desempeñado como profesor de música en primaria, secundaria y educación especial, además de impartir docencia en las carreras de pedagogía en música de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha grabado también distintas producciones discográficas y fundó y dirigió hasta el año 2019 el ensamble latinoamericano Avia Yala de nuestra casa de estudios. Entonces vamos a dejar con usted a Fabián, que va a presentar su segunda ponencia, que lleva por título Oportunidades de las músicas tradicionales latinoamericanas para la formación de los profesores de música en Chile. Adelante, Fabián, y muchas gracias también por tu participación. Sí, sí, ahora sí que estoy compartiendo la pantalla, me estoy ordenando aquí con el computador. ¿Están viendo el Power o no? Sí, lo voy a poner en pantalla completa, que necesito ordenarme porque tengo otros documentos en la otra pantalla. Ya, gracias. Disculpen que me estoy ordenando aquí con unos documentos. Bueno, ahí está. Ya. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer la invitación. Para mí es un verdadero gusto, bueno, estar en este primer coloquio, el cual me pone muy contento que se estén generando esta iniciativa en la carrera, en la facultad, y también es una mayor alegría poder estar compartiendo digamos, este panel acá con los chicos y las chicas, gente que antes de conocerlos, bueno, a la Cata cuando yo iba entrando a la universidad yo iba saliendo, pero no sé, ahora que estamos conversando con su compañero, con Cristian, con la Aileen, que ya nos conocemos, yo había leído sus libros para mi otra tesis, así que estoy ansioso y nervioso. Bueno, parte de lo que voy a comentar hoy, en este breve tiempo, es un poco de qué se está tratando mi investigación doctoral, y en una segunda parte, breve también, una breve muestra también de algunos procesos que estoy llevando en la investigación. Bueno, como pueden ver el título, mi tesis está centrada en las oportunidades de las músicas tradicionales latinoamericanas para la formación de los profesores de música en Chile. Esta inquietud surge más investigativo propiamente tal, surge también de la experiencia que uno tuvo como estudiante y también de las inquietudes que uno tuvo como estudiante y posteriormente como profesor de música. Tras revisar la malla de todas las carreras de pedagogía en música en Chile,
que son creo que 14 o 15 carreras, ya sea pedagogía en música o educación básica con mención en música. El ámbito de las músicas tradicionales siempre está circunscrito o en un ramo vinculado al folclore o en un ramo, digamos, en este concepto como que oí hoy día, con el profesor Rodrigo Montes, del asignaturismo. O sea, es una asignatura que se determina porque hay que cumplir con ciertos parámetros para que esté dentro de esta malla, pero quizás no se ha indagado más y no se ha podido dilucidar si bien todas estas manifestaciones musicales pueden también contribuir a otro ámbito de la formación de profesores de música. Por eso el objetivo que me planteé acá es cómo comprender el potencial de los géneros musicales tradicionales en el marco de la formación de profesores de música en Chile. Creo que justo pensaba mientras exponían los chicos recién que muchas de las cosas que yo también he desarrollado en el marco teórico están de una u otra forma vinculados a todo lo que se fue gestando en esta época en Chile, que también está relacionado con las peñas, pero también en un plano más sociopolítico, incluso que traspasaba las fronteras con Chile, que tenía que ver con este espíritu latinoamericanista y en cómo muchas músicas que no eran solamente chilenas comenzaron a practicarse en Chile. En este sentido, algunos de los autores con los cuales estoy, digamos, trabajando, han manifestado algunas cosas que para mí han servido de sustento para poder avanzar en la investigación. En este caso, Carabeta, que es una investigadora argentina, y Duarte, digamos que indican que a mediados de la década del 50, en esa época ya había un interés por tener metodologías nuevas para poder enseñar la música en Chile y en Sudamérica, lo pongo en un contexto mayor. Sin embargo, en esta misma línea, Tort hace una crítica a esto diciendo que más allá de que venían, se implantaban, principalmente eran algunas metodologías que eran o de Europa o de Estados Unidos. Sin embargo, había una gran discrepancia cultural en el fondo, en el contexto en el cual se iban a implementar. Siguiendo en esta línea, ahora último, estos mismos autores que salen ahí han señalado y también han hecho investigaciones del uso, de la importancia del uso de la música tradicional en espacios de formación, en el ámbito educativo de la educación musical en sus diferentes niveles. Una de las personas que creo yo, y que también ha servido de gran referencia para esta investigación, es Jimena Valverde, que también es una de las fundadoras del CIEM, del Centro de Investigación en Educación Musical, quien ha indagado respecto digamos, a las potencialidades de las músicas tradicionales, pero en la educación escolar. Igualmente, esta misma autora con Albert Casals, que es mi director de tesis, han señalado que es una necesidad imperante el uso de las músicas tradicionales en la educación musical, y no solamente por la idea que a veces suele otorgársele a estas, que tiene que ver con el valor patrimonial, con las raíces, con el valor identitario, sino también por su potencial musical, o sea, para desarrollar otras habilidades y competencias dentro de la educación musical. Y el último punto que sale en esta imagen está vinculado a algo que ya había mencionado anteriormente, que siempre al analizar las mallas curriculares de las carreras de pedagogía en música, se ve que hay ciertos elementos que están vinculados principalmente como a los contenidos que tienen que ver con la música occidental, que siempre uno como que se asume que no son movibles, que no pueden no estar dentro de estas mallas curriculares. Sin embargo, las músicas tradicionales, ya sea la música chilena o la música latinoamericana, hay carreras que pueden tener incluso 4 semestres, que es uno de los casos de la Universidad de Playa Ancha, donde tiene el folclore chileno y después el ramo de música latinoamericana, y otro par de universidades que tendrán 2 o 3 semestres, pero incluso hay 2 o 3 universidades que ni siquiera tienen un ramo por lo menos que manifiesten el uso de las músicas tradicionales en la formación de los profesores de música.
¿por qué también hablar un poco de las músicas tradicionales latinoamericanas en Chile? Que creo que es un fenómeno que pasa mucho en Chile y no en los otros países, principalmente del Cono Sur. Creo que uno de los elementos que me voy a tomar de la ponencia anterior, como pueden ver en todos estos espacios como Las Peñas, ya venían músicos de otros lugares, de otros países, a presentar su música acá. Igualmente, Miguel Ibarra, investigador chileno, señala que ya en la década del 50, en el norte de Chile principalmente, se comenzaron a incorporar elementos de la cultura indígena, del mundo andino, en los espacios urbanos. Posteriormente también, Freddy Calatambo Albarracín viaja a Santiago, entendiendo también lo centralizado que es Chile, y trae consigo muchos de estos instrumentos y también los pone a disposición de los músicos que estaban ahí desarrollando su música. Otro elemento importante también que contribuyó a la difusión y masificación de la música tradicional latinoamericana fue el movimiento de la nueva canción chilena, que creo que es uno de los grandes pilares de esto. Y también otro elemento que para mí ha sido importante considerar en el contexto que es para la formación de profesores de música es que cada vez la migración ha ido creciendo en Chile, principalmente de países como Perú, Bolivia, e incluso ya podemos ver ahora de Haití, sí, cierto, y de otros países ahí que hay algunas cifras que lo indican. En esta misma línea, y ahora vuelvo un poco más al contexto de la investigación, ¿cómo voy a concretar estas posibilidades o bien a demostrar que hay unas potencialidades en las músicas tradicionales? Primero, es decir que las músicas tradicionales latinoamericanas, en una primera capa, digamos, tienen su principal influencia del mundo que ya existía antes de la conquista, de lo indígena latinoamericano o de lo indígena americano. Posteriormente también se incorporan los elementos provenientes de Europa, e igualmente también con ello se incorpora el elemento africano que está vinculado a la esclavitud. Y asimismo, muchas de estas manifestaciones que ya existían, o bien de las que fueron llegando, al comenzar a practicarse acá, se comienzan a desarrollar procesos de hibridación cultural, como que este concepto es desarrollado por García Canclini, que en el fondo todos estos elementos se van mezclando, juntando, y comienzan a emerger nuevas manifestaciones con un carácter propio de ciertos territorios, dependiendo de Sudamérica. Para esto, para la tesis misma, yo voy a trabajar sobre 3 géneros, sobre los cuales voy a construir una propuesta didáctica, la cual espero que sea implementada. Ya estamos trabajando ahí con una de las personas que va a ser Rodrigo Montes, que esperamos que sea implementada ahí en la Universidad Playa Ancha, también en la Universidad de Los Lagos, y estamos también trabajando para que sean 2 universidades más idealmente, y vamos a ocupar el huayno como un género que tiene una principal característica que podría ser más representativa del mundo andino indígena, la tonada chilena, donde también podemos ver elementos provenientes, digamos, de Europa, y el festejo como una manifestación que tiene una principal característica de lo afro. Y en este sentido, también quería hacer una pequeña muestra de cómo estoy trabajando estos géneros. Esto fue un poco de lo que expusimos hoy día. También voy a hacer ahí una pequeña reexposición. Voy a trabajar sobre el análisis de estos 3 géneros. No voy a indagar ahora específicamente en esto, pero va a haber un análisis contextual, y posteriormente cada uno de estos géneros van a ser contrastados después del análisis con los estándares orientadores, que son documentos oficiales del Ministerio de Educación, que en el fondo sugieren 10 puntos, que son las habilidades o competencias que tienen que estar desarrolladas en los profesores de música, y estas 10 habilidades o competencias tienen que estar de una u otra forma repartidas en el currículum de cada una de las carreras. Entonces, por ejemplo, aquí hago un breve análisis del festejo,
el territorio donde se desarrollan los instrumentos que ocupa tradicionalmente y los que se han ido incorporando, las métricas en las cuales se escribe, digamos, la nomenclatura occidental que conocemos, algunos de los ritmos básicos característicos, si es danza, también indicar qué tipo de características tiene esta danza, y también en qué contexto se desarrolla. Y en este sentido, la relación que existe de este análisis con los estándares orientadores, uno puede, bueno, mi intención es poder, digamos, señalar qué oportunidades ofrecen en relación a estos documentos oficiales que tenemos como referencia. Entonces, por ejemplo, los estándares orientadores para carrera de arte visual y de música, que es el título oficial de este documento, tiene yo voy a hablar sobre algunos elementos del estándar 1 y del estándar 2. El estándar 1 indica algunos elementos que tienen que ver con el dominio de instrumentos melódicos, armónicos y de percusión, así como también el desarrollo del ámbito de la creación musical. Y el estándar 2, por ejemplo, también nos indica respecto a la comprensión de discursos musicales, a su estructura y estéticas de repertorios, estilos y conocimientos de géneros musicales. En esta misma línea, y respecto a lo mostrado, en este caso del festejo, como una muestra, como un ejemplo, podemos ver que en este género se ocupa una diversidad de instrumentos musicales que estaban ahí, que por ejemplo la botija de barro, el cajón, que es como el gran instrumento de la música afroperuana, la guitarra, la quijada de burro, güiro, conga, bongo, cencerro, la cajita peruana. Asimismo, entonces, esta característica puede estar directamente vinculada a esta línea de digamos, lo que indicaba el estándar número 1. Asimismo, también ocupar esta misma estructura que tiene para trabajar la creación musical. También el hecho de acercarse a otras manifestaciones musicales del entorno, entendiendo que Chile está en un contexto, ahí como de lo latinoamericano, amplía la diversidad musical y la estética del entorno. Por las características rítmicas de este género, también puede desarrollar aún más las habilidades rítmicas de los estudiantes. Y en la línea de la creación, también se puede trabajar las rearmonizaciones y la improvisación musical. Finalmente, respecto al festejo, dadas sus características particulares y diversas, este género abre un campo de posibilidades para la educación musical del profesorado, permite incidir en las distintas dimensiones de la competencia musical, ya sea la escucha, interpretación y creación, a partir de interesantes características rítmicas, tímbricas, métricas, entre otras. Asimismo, quiero señalar que también atañe a una dimensión más amplia referida a los conocimientos de la cultura, tal como había señalado, que para mí son referentes, como lo había señalado la Jimena Valverde y Pera Godal en el 2018. Eso, no sé si me pasé o si estoy bien con el tiempo, pero estaba pasado, que siempre pierdo la noción del tiempo en estas cosas. Excelente con el tiempo. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabián, por tu ponencia. Ojalá podamos poner en práctica prontamente las cosas que has estado investigando en este tiempo y ver cómo van funcionando en la realidad, cómo pasa la teoría luego a la realidad. Así que muchas gracias también por todo lo que nos ha aportado el día de hoy, como también lo hizo anteriormente Catalina y Cristian. Vamos a recordar que está ahí el Facebook, las preguntas, no sean tímidas, no sean tímidos, pregunten, cualquier pregunta es válida, ¿cierto? A veces uno cuando está en un lenguaje muy técnico, muy elaborado, como que dice, ¿qué cosa puedo preguntar? Porque quizás va a sonar un poco, ¿cierto? Una zapoca ahí, pero cualquier pregunta va a ser muy bien recibida por nosotros para poder generar una discusión cuando terminemos la exponencia. Recordar que este es el primer coloquio de 3 que se van a realizar, faltan uno en agosto y el otro al final de año en noviembre, que vamos a estar ahí con interesantes ponencias también de distintas expositoras y expositores, investigadoras e investigadores de nuestra universidad y de otros lados, de otras latitudes. Ahora tengo el honor de presentar a la siguiente expositora con quien estamos trabajando ahora en la universidad. Luego de haber leído, como decía Fabián, sus trabajos, ahora estamos trabajando con ella, así que un honor realmente.
Eileen Carmi es investigadora académica en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, doctora en musicología por la Universidad de Glasgow, magíster en musicología por la Universidad de Chile y socióloga por la Universidad Alberto Hurtado. Su línea de investigación se enmarcan en las relaciones entre música y política, trabajo y archivos, las que desarrolló en su tesis doctoral sobre las organizaciones gremiales de músicos en Chile de fines del siglo XIX e inicios del XX. Además, ha investigado sobre la historia social de músicas populares como la nueva canción chilena, Cumbia en Chile, tango en Valparaíso y coros comunitarios en Escocia. Desde el 2015 desarrolla el proyecto y sitio web Memoria Musical de Valparaíso, que es memoriamusicalvalpo.cl por si quieren buscarlo. Actualmente es investigadora principal del proyecto Creación del Archivo Digital Pedro Cesari, financiado por el Fondo de la Música 2021. Vamos a dejar entonces con ustedes a la doctora Eileen Carmi, que va a presentar su ponencia que lleva por título El Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, Trabajo y Organización Social de Músicos Locales. Muchas gracias, Eileen, por tu presencia. Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por la amable presentación, Rodrigo. También estoy muy contenta de estar hoy día presentando parte de mi trabajo y contenta sobre todo de haber coorganizado junto con ustedes este coloquio para instar un poco el diálogo, ¿no?, entre investigadores e investigadoras de la música vinculados a la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, etc. Voy a compartir pantalla. Sí, ahí, a ver. Sí, este es mi micrófono. ¿Sí? ¿Estamos mejor? Ya, voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Sí. Ya. Bueno, yo voy a irme un poco atrás en el tiempo de lo que hemos estado hablando aquí en las otras dos presentaciones. Voy a compartir algunos resultados de mi investigación que comencé el año 2015 sobre la historia de las organizaciones gremiales de músicos en el Gran Valparaíso. Y me voy a centrar en esta ponencia en el Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, que se fundó en 1931 y que sigue activo y vigente hasta el día de hoy. Más que contarle la historia de este sindicato, lo que quiero hacer es destacar la relevancia de las organizaciones de músicos como fuente para la historia de la música en Chile. Tal como les voy a mostrar, a través del estudio de organizaciones de músicos, de gremios de músicos, podemos desprender información valiosa y única acerca de los músicos que fueron parte de ellas, de sus trabajos y de la historia de la música local. Por ejemplo, lo primero con lo que nos encontramos es con sus documentos de archivo. Entre ellos hay libros de actas, de asambleas, de reuniones, inscripciones y registros de socios, cartas y un sinfín de fotografías de todas las épocas. ¿Qué nos cuentan estos documentos? Desde una mirada macro, nos muestran que el sindicato reunió a las y los músicos que trabajaban en el Gran Valparaíso. Pero ¿quiénes eran estos músicos? ¿Dónde trabajaban? ¿Qué tocaban? Al revisar el registro de socios, nos encontramos con varias cosas. Primero, con que los socios los anotaban con muchos detalles, o sea, con el nombre primero, como se ve en la imagen, el nombre, la fecha de ingreso, la dirección donde vivían y el instrumento que tocaban. Por ejemplo, en este listado, que es del año 1936, había mujeres y hombres que tocaban piano, batería, saxo, violín, y entre los cuales quiero destacar al que está más abajo en la lista, que es Pablo Garrido. Pablo Garrido fue un músico muy connotado, muy completo, que fue compositor, fue violinista, fue director.
También organizó muchas iniciativas distintas, tanto en el ámbito musical mismo de organizar orquestas, como también en el ámbito educacional, recopilatorio de distintas músicas. Y hoy actualmente es reconocido como el promotor más importante del jazz en Chile en esa época. Él formó y dirigió varias bandas y orquestas. Desde 1934, él fue el director musical de la orquesta del Casino Municipal de Viña del Mar, que se había inaugurado recién 3 años antes. Aquí en el casino él formó una orquesta de jazz, una típica y una sinfónica. Bueno, aquí en las imágenes, Pablo Garrido en la foto chiquitita de arriba, él es el que está como frente al piano, con el piano a sus espaldas, digamos, de pie. En la de abajo es el que está dirigiendo la orquesta, que sale medio movido en la foto, y en la de arriba es el caballero que está sentado más arriba con un gorrito como de fiesta. También es importante el trabajo que él hizo como compositor, que lo desarrolló durante toda su vida, aunque gran parte de su obra sigue inédita. Y por eso les quiero mostrar un extracto de una canción suya, que es un foxtrot lento, que era parte también de esta escena bailable del jazz, de esta escena bailable de esta época, ¿no? De las músicas que sonaban en este tipo de locales. Esta canción se llama Canción de Amor Divino, la compuso él en 1934, y la grabación no es una grabación de esa época, sino que, porque hasta donde sé no se grabó, es una grabación que hicimos nosotros con el proyecto Memoria Musical de Valparaíso, que la interpreta Elvira López Alonso y Bruno Simonetti. Y esta canción va a ser parte de un disco que vamos a lanzar prontamente de las músicas de Pablo Garrido. Quiero que escuchen un poquito esto como para ambientar, digamos, de qué época sonora estamos hablando. Poemas de amores cantaron uno y mil, las grandes pasiones tuvieron su fin, pero otro destino mi amor ha de seguir. Te amo, te adoro, por ti he de morir. Bueno, Garrido ha sido reconocido justamente por su contribución al jazz, gracias a investigaciones como las de Pablo Cabello y Álvaro Menantó. También Karen Donoso, Ignacio Ramos han investigado su aporte a los estudios del folclore y la proyección folclórica. Y últimamente también se ha empezado a estudiar su faceta como compositor de vanguardia, como lo ha hecho Daniela Fogli. Pero poco se sabe sobre su participación en este sindicato de músicos y la contribución que hizo en temas gremiales. Una lectura más detenida nos muestra que Garrido no solo fue un miembro más de este sindicato, sino que fue un líder muy importante. Durante los primeros años de existencia de este sindicato, Garrido fue secretario de la directiva, fue presidente también, y más importante aún, encabezó un movimiento por el reconocimiento de la condición de trabajadores de los músicos, apostando por mejorar sus condiciones laborales y de seguridad social. ¿Qué nos dice esto del trabajo de los músicos? Primero, que los músicos que trabajaban en locales nocturnos de música en vivo, en bandas, orquestas, tanto instrumentistas como directores,
diagnosticaban cierta precariedad en sus trabajos. Por ejemplo, veían que no tenían seguridad laboral, porque en general sus empleadores, los locatarios, no les daban contratos, y cuando les daban contratos podían felizmente no cumplirlos y no pasaba nada, digamos. Si un día se enfermaban y no podían tocar, perdían el pago de ese día. Como era un trabajo generalmente independiente y estacional, tampoco tenían acceso a sistemas de salud o sistemas de pensiones. Y en ese sentido fue el propio sindicato, bajo el liderazgo de Garrido, que tomó la iniciativa de denunciar estas situaciones que consideraban injustas y demandar ciertas acciones. Una de ellas, como vemos en la imagen del centro, fue pedir un día de descanso semanal para los músicos. En esta nota de prensa de noviembre de 1939, Garrido hacía notar que los músicos trabajaban todas las noches del año, exponiéndose al humo de los locales nocturnos, y que era legítimo que tuvieran un día de descanso a la semana. Lo interesante de esto es que, por una parte, se aleja, ¿no?, de los discursos románticos e idealizados de la bohemia, y por otra, acerca a los músicos a los mismos problemas que tenían los obreros y mineros, que se exponían también a sustancias tóxicas por sus trabajos. Además del descanso, para el sindicato era importante también organizar actividades de recreación. Entre ellas organizaron campeonatos de fútbol y paseos por el día al campo y a lugares así como el de la foto, que es el tranque de Viña del Mar, en que organizaban paseos con las familias de los socios. En los registros del sindicato, también de 1953, encontramos también otros nombres, como el violinista Víctor Gallardo, el pianista Jorge Castillo, y los bandoneonistas Alfonso Romero, Gabriel Naranjo y José Loyácono. Aunque el tango ya sonaba fuerte décadas antes en Valparaíso, ahora empieza a tomar un nuevo protagonismo que se ve reflejado en los documentos del sindicato. El tango era la fuente de trabajo principal de los músicos que estaban registrados aquí este año, pero como pueden suponer, junto con el tango también llegaron muchos músicos extranjeros, principalmente argentinos y algunos italianos. El tango ganaba importantes espacios de difusión y mostraba un panorama muy auspicioso para los músicos argentinos en Chile, lo que les permitía un trabajo constante en locales de música en vivo, que no necesariamente ya lo tenían todavía en Argentina por la gran popularidad de esta música. Esto significó también una amenaza para los músicos chilenos, porque llegaron muchos músicos extranjeros que, por una parte, algunos eran mejores, otros eran muy conocidos, ¿no?, como grandes estrellas del tango que venían a ofrecer sus conciertos y en desmedro, digamos, de los músicos locales. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Los músicos del sindicato tenían un carnet profesional donde se indicaban sus datos, su nacionalidad, lugar de trabajo, ¿no?, como se ve en las imágenes. Como los músicos extranjeros significaban también una competencia para los músicos locales, el sindicato reconocía dos tipos de participación para ellos. Una, para los que venían de paso y realizaban un trabajo puntual, digamos, acotado en el tiempo, y para otros, los que se instalaban ya por periodos prolongados o incluso se establecían aquí. Para ambos casos, el sindicato exigía que los músicos extranjeros tuvieran este carnet profesional para poder trabajar. Es decir, tenían que registrarse en el sindicato y pagar las cuotas correspondientes. Con esto, el sindicato, por una parte, protegía el trabajo de sus asociados, pero también aumentaba la cantidad de socios, ingresando también a estos socios extranjeros, y además les brindaba un espacio de encuentro a ambos, digamos, en conjunto. Por ejemplo, el músico argentino José Loyácono, que se asoció al sindicato en marzo de 1953, en julio ya estaba a cargo de organizar una orquesta típica para asumir un trabajo que se le había pedido al sindicato, es decir, una presentación musical de una orquesta típica del sindicato, que él la organizó. Víctor Gallardo era otro músico que se registró también en este año, en el año 53. Pero este era un músico también de tango, pero era chileno.
¿ya? En una investigación anterior que realicé con Cristian Molina sobre el tango en Valparaíso, entrevistamos a Víctor Gallardo y ahí él nos contaba que el registro de músicos que mantenía el sindicato también servía para generar un sistema de reemplazo entre los músicos. Entonces, por ejemplo, si un día él no podía ir a tocar por X motivo al compromiso que tenía asignado, el sindicato gestionaba que otro violinista de características similares, que tocara un repertorio, que conociera el repertorio, fuera en reemplazo de él y así no se perdiera ese trabajo. También Gallardo nos contaba que los músicos del sindicato hacían conciertos gratuitos en los hospitales para el Día del Hospital. Y estos conciertos les servían de alguna forma como moneda de cambio para poder atenderse en el hospital en caso de alguna necesidad. Es decir, aunque todavía no lograban tener la seguridad social y de salud que habían buscado por décadas antes, encontraron formas alternativas, informales y solidarias de acceder a servicios de salud. Y Gallardo también nos contaba que, y como se ve en la última foto, que él no solamente era músico, sino que también era obrero ferroviario. Eso nos indica que, por una parte, los músicos profesionales podían tener otros trabajos, o sea, podían trabajar profesionalmente en más de una cosa, y a la vez podían participar en más de una organización gremial, contribuyendo de esta forma a encuentros e intercambios articuladores de lo local, entre sus distintas participaciones, ¿no? De hecho, Gallardo armó el conjunto artístico ferroviario con el que más adelante participaría en el Tren de la Cultura de la campaña de Salvador Allende. Y ya a modo de cierre, simplemente quiero enfatizar en que al mirar la historia de la música chilena del siglo XX, a través de los lentes del sindicato, podemos ver otras cosas. Podemos ver, por ejemplo, los asuntos cotidianos y laborales de los músicos. El sindicato cumplió un rol importante en la promoción de la música y los músicos locales. Buscó proteger sus derechos laborales y albergó un espacio de encuentro, de debate y de educación para los mismos músicos. Creo que al estudiar este tipo de organizaciones podemos ver una faceta de los músicos que ha sido poco explorada por la musicología en Chile, que es la faceta del trabajo. Esto nos invita a pensar a los músicos como trabajadores y no solamente como artistas, haciendo visible también a músicos comunes y corrientes que hasta ahora no han merecido suficiente atención. Y por último, creo que también esto nos permite relevar la importancia de la organización gremial en la articulación social de lo local, con actividades de encuentro, de aprendizaje, actividades cotidianas, ¿no? Tanto laborales como de recreación. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Ailín, por tu presentación, por darnos esta valiosa información y por el trabajo que has desarrollado también en la página web, que puedes recordar cómo se llamaba para aquellos que estén interesados en poder visitarla, porque el otro día justo estuve echando un vistazo y tiene cosas muy interesantes, así que... Es memoriamusicalvalpo.cl. memoriamusicalvalpo.cl para todas y todos los que quieran visitar y ir viendo ahí parte del trabajo que ha podido hacer Ailín en estos años en torno a la música porteña, tan importante también para nuestro país. Reitero y reiteramos junto a Daniel, Ailín, José Godoy, director de la carrera de Pedagogía en Música, Evelyn, Rafael, que han estado trabajando en la publicidad, en los afiches. Reiteramos el agradecimiento a todos y todos los que han participado el día de hoy, porque este ha sido un trabajo colaborativo que esperamos poder seguir potenciando en el tiempo. Y las invitamos a seguir haciendo sus preguntas, porque ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces ahí voy a leer yo algunas de las cosas que han escrito algunos amigos en Facebook, y voy a hacerlo en el orden en que han aparecido. Y también, si ustedes pueden seguir haciendo las preguntas que quieran, en la medida que vayan apareciendo cosas nuevas en las respuestas que dan nuestros amigos. Hay una pregunta para Fabián, que dice lo siguiente. Buena, profe Fabián. ¿Cuál cree usted que es la relevancia de la enseñanza de la lectoescritura como habilidad de base en el aprendizaje de la música tradicional de Latinoamérica, que usted expuso? Saludos. Llamado telefónico. No, creo
ahora más aún que he estado en este proceso, que el tema de la lectoescritura, de una u otra forma, cobra una importancia por los modelos educativos que están instalados en la educación musical chilena, que son dos, que son los que, digamos, han primado, que es el modelo jesuita y el modelo de conservatorio, que en el fondo son la base que pone por delante, esta idea de que quien no maneja el lenguaje musical probablemente no puede como acceder a ser músico. También creo yo que tiene que ver con el contexto, porque si estoy trabajando en un contexto, digamos, formal y bajo estas normas, bajo estos modelos, probablemente siempre uno va a tender a trabajar con la lectoescritura a modo de avanzar más rápido. Sin embargo, a propósito de lo que comenté de la propuesta didáctica está pensada hasta ahora al revés. O sea, que la lectoescritura tenga una menor, digamos, un menor uso, y más bien parta desde la práctica. No sé si respondo, pero creo que en el fondo la relevancia va a estar un poco dada por el contexto de donde se esté desarrollando esto. Sin embargo, una de las cosas que yo también quiero tratar no sé si es probar la palabra, pero con la propuesta didáctica es invertir este rol de la lectoescritura, ¿sí? Dejarlo al final en un espacio menor frente a otras posibilidades que ofrecen las mismas músicas. Claro, partir desde la práctica, entonces, más Sí, que que en el fondo son las características propias de las músicas tradicionales que tienen que ver con la oralidad, y que no lo mencioné específicamente, pero la tesis misma que yo estoy desarrollando es como de las posibilidades u oportunidades de las músicas tradicionales en el ámbito de la creación musical. Ese es como el marco en el cual voy a trabajar las músicas tradicionales. Y donde va a estar enfocado también... ¿A nivel universitario? Sí, en la formación de profesores de música. Vale. Muchas gracias, Fabián, también por tu exposición. Hay varias preguntas ahí que están saliendo del panel aquí de expositores, pero vamos a partir por las que están en el Facebook para darle la prioridad a nuestros amigos que han tenido la paciencia y la amabilidad de mirar las ponencias. Vamos a ir con una pregunta de Martín Farías. Dice una pregunta para Catalina y Cristian. ¿Hay alguna particularidad en los repertorios que se hacían en las peñas del Gran Valparaíso en comparación con las de Santiago o de otros lugares? Saludos y gracias a los tres por las tres presentaciones. Empiezo yo, Cristian, y en relación a las peñas que existieron antes del golpe militar, hay una cosa muy particular que es la peña de Valparaíso de la Universidad de Chile. Tuvo como dos grandes repertorios, digámoslo así. Por un lado, el repertorio de lo que después iba a ser conocido como la nueva canción chilena, de la música latinoamericana, que fue llegando también con las visitas de los músicos, que fue muy constante y muy importante, pero también en la Peña de Valparaíso, por lo menos en la sede que quedó después de la separación, hubo un gran espacio para difundir la música tradicional, esa música que se va a recopilar al campo, como en los antiguos recopiladores, y se mostraba después bajo ese concepto de la proyección folclórica, ¿no? Entonces, inclusive nos contaron muchos entrevistados que se hicieron conciertos en los que se representaron velorios del Angelito, se metió payadores, o sea, hubo un gran espacio en esa peña en particular para la difusión de la música tradicional desde el punto de vista científico, le vamos a decir, académico. Y luego en las peñas de Viña y las posteriores, claro, una gran preponderancia de la música de la nueva canción chilena y posteriormente del canto nuevo. No sé, Cristian, si quieres agregar algo. Sí, una buena pregunta, porque me pasa con la investigación de que siento que percibimos los movimientos musicales que se dieron en la época como que si fueran parte en realidad como de todo el territorio nacional. Nos damos cuenta que, por ejemplo, todo lo que se conoce como el canto nuevo, básicamente la fuerza residía en Santiago, se podría decir. El tipo de creadores que había en Valparaíso eran cantores regionales, pero yo no advierto como que hubiera tan fuerte fuera el tema de la creación. Era más bien, yo diría, el tema de recopilación de obras que se estaban conociendo en el momento, de la nueva trova cubana,
también de la nueva canción chilena, por supuesto. Aún así, hubo muchos grupos que, ahí Cata a lo mejor me puede ayudar, por ejemplo, el Latino Esperanza, como grupos que surgieron al alero de las peñas, en particular del Instituto Chileno Francés, que no recuerdo bien si era específicamente repertorio conocido o eran creaciones propias, pero por ejemplo lo que se daba en las peñas de Santiago, se daban en las peñas del Valparaíso cuando ellos viajaban hacia acá, hacia el puerto, en realidad. Pero yo no diría que por ejemplo, los músicos que se conocen como del canto nuevo, como que el movimiento se replicaba aquí en Valparaíso. No creo que hayan sido los mismos nombres los que abundaban en las peñas de acá. Sí había la presencia de muchos músicos regionales, por ejemplo, como Carlos Zamora, que era la cara visible de la peña del Instituto Chileno Francés, pero no creo que el movimiento que se conoció como el canto nuevo de resistencia a la dictadura se replicara perfectamente en las peñas de Valparaíso. Yo diría que eran otro tipo de cantores los que aquí se daban, salvo cuando los músicos de Santiago venían y visitaban estos terrenos como, no sé, como el Pilusa, como Nano Acevedo, por ejemplo, como Pedro Yáñez, como Gabriela Pizarro, que todos ellos venían de Santiago y se generaba, siempre tenía como las peñas de acá la miraban como una organización especial cuando venían ellos, eran como invitados bien, bien connotados, entonces lo recibían con hartos vítores, se podría decir. Pero no diría que era igual el movimiento. Yo no hablaría de una réplica del movimiento de las peñas de Santiago aquí en Valparaíso. Yo creo que se dio de una manera bastante diferente, además porque en Santiago eran más peñas y había clasificaciones distintas y aquí eran menos también. Entonces, yo creo que se da una dinámica tal vez un poco diferente. También el tema de la represión, creo que era mucho más dura tal vez lo que se da en Santiago, donde se sabía que había peñas bombardeadas, por ejemplo, etcétera. Eso puedo decir al respecto. Yo para agregar una cosita muy breve que me acordé. Hay una cosa interesante que se traspasa quizás del previo al golpe y posterior, que se mantienen algunos repertorios quizás de Gitano Rodríguez, del Payo Grondona, que obviamente están más presentes en Valparaíso quizás que en las peñas de Santiago. También hay un cierto repertorio que se maneja como en general en todas las peñas, que son canciones que dicen cosas, pero no dicen tanto, para que la gente no se escape y no le dé miedo ir a la peña, por ejemplo. Hay varias anécdotas que nos han contado de gente que ha cantado canciones muy puntúas y que quedó así como la escoba en la peña, por ejemplo. Y por ejemplo, Eduardo Peralta nos contó que él tenía la sensación de que en Valparaíso era como muy puntudo todo, como que no había tanta represión como en Santiago, entonces se daba como la libertad de cantar ciertas cosas que quizá en Santiago no sucedía. Y por último, el grupo que mencionaba Cristian, Latino Esperanza, que después se cambia el nombre a Tentén Bilú, es un grupo que nace desde la peña del chileno francés y grabaron un disco en el sello Círculo Cuadrado. Exacto. Y ellos hicieron algunas recreaciones de Inti Illimani y algunos grupos de la época y música propia también. Está en internet si quieren escuchar, después por último subimos el link. Perdón, una última pequeña acotación. Yo creo que ahí la Cata tiene razón en el sentido de que aquí a lo mejor cuando uno les pregunta a los entrevistados si era posible tocar, por ejemplo, a Víctor Jara, a Violeta Parra, con todo su repertorio, ellos lo hacían acá. Allá en Santiago me da la impresión de que era un poco más restringido o que se elegía a lo mejor un repertorio más blanco, entre comillas, de Violeta Parra o de Víctor, menos politizado. Me da la impresión de que aquí iban más al choque en términos coloquiales. Muy bien, han mencionado cosas muy interesantes en la respuesta, además mencionan un sello Círculo Cuadrado, ¿era un sello de acá, regional? No, tengo la impresión que no, ¿cierto? No, es un sello de Santiago. Un sello de Santiago. Sí, ellos contaron que fueron a grabar a Santiago. Yo no conozco tanto la historia de ese sello, pero ellos contaron que fueron a realizar la grabación allá. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar dando aquí las preguntas que nos hacen desde el Facebook, porque acá también hay algunas preguntas, pero queremos dar la prioridad en principio a los que están viéndonos en sus casas. Vamos a pasar a la siguiente, ojalá podamos responder todas. Mauricio Concha dice, hola, ¿existía alguna coordinación del Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso con otros a nivel región o país? Actualmente, ¿cómo va el proceso de la creación de la Federación de Músicos de Chile? Esa pregunta va para Aileen.
Bueno, el sindicato ha pasado por varias etapas. Como una característica bien única del sindicalismo en Chile es que los sindicatos sean, no solo de músicos, sino que en general, es que los sindicatos se han formado por región, ciudad y no necesariamente nacionales. Entonces eso también es algo que ocurrió a nivel musical, que cada ciudad importante, digamos, ciudad grande, ha tenido su sindicato. Entonces por eso ahí surge el sindicato de Valparaíso, de forma paralela al sindicato de Santiago, que era el sindicato profesional orquestal, de Concepción y así. Otras ciudades más pequeñas en esa época no tenían propiamente un sindicato, sino que comités más chicos, en que ahí se articulaban de distintas formas. Claro, tenían comunicación entre sí, obviamente con comunicación escrita y de intercambios de repente de socios, porque los sindicatos cómo funcionaban de forma regional o provincial en esa época, cuando un músico se cambiaba de ciudad, tenía que registrarse en el de la otra ciudad y dejar de estar en este y así. Entonces se articulaba de esa forma. También hubo algunos hitos en el año 40, por ejemplo, en 1940 se organiza el primer Congreso Nacional de Músicos. Y en ese congreso participan todos los sindicatos que existían hasta ese entonces. Todos los de Punta Arenas, todos. E incluso los comités en que no habían número suficiente para sindicalizarse, sino que grupos más pequeñitos. Ahí se articula un Congreso Nacional que se suma a la Confederación Nacional de Trabajadores y se crea la Federación Nacional de Músicos en esos años, que no tiene que ver con la federación que me está preguntando, la actual, digamos, la que se formó ahora el año pasado o antepasado, sino que en el fondo como no hay tanta como claridad histórica de estos procesos o tanta información o conciencia histórica de estos procesos, como pareciera que siempre se está como refundando y haciendo la primera vez de las cosas. Bueno, respecto a la otra parte de la pregunta, ¿cómo veo esa federación? Y decía, claro, ¿cómo ves el proceso de la creación de la Federación de Músicos de Chile? Mira, yo no estoy tan al tanto, o sea, lo que he visto creo que, o sea, no estoy tan al tanto porque no estudio más el tema más histórico, pero de lo que sé, a mí me parece que, especialmente en este contexto en que se develaron un montón de problemas respecto al trabajo de los músicos, especialmente en el contexto de la pandemia, de faltas de presupuesto, de faltas de seguridad, en el fondo son estos mismos discursos de la precariedad, de la vida, digamos, que vienen arrastrándose por décadas y que aquí se vuelven a ser súper crudamente visibles. Me parece que es muy importante que existan una federación de músicos, que existan gremios que tengan la capacidad de articular las demandas de quienes representan, principalmente pensando en las demandas de este tipo, o sea, de trabajo, de condiciones me refiero, ¿no? Pero también me parece un poco complicado que existan, o sea, que es como un problema, digamos, eterno, ¿no? Como tanta disgregación, existan tantos pequeños gremios y que finalmente se hace difícil la negociación con, no sé, con el Ministerio de las Culturas, con el Ministerio del Trabajo, etcétera, que ahí creo que es importante la coordinación, más allá de que se articulen varios o uno solo, que haya una coordinación interesante, importante, democrática de alguna forma, para que se hagan ver, digamos, las opiniones consensuadas, digamos, de los participantes. No sé si respondo la pregunta. Bueno, muchas gracias por la respuesta, las preguntas, la interacción. Vamos a recordar que esto va a quedar grabado si quieren recomendarle a sus amigos o amigas que después lo puedan mirar. Va a quedar acá en el Facebook y luego va a estar en el YouTube de la Facultad de Arte, por si quieren revisarlo.
Vamos a interactuar ahora con las personas del panel. Daniel tiene una pregunta también para Catalina. Le vamos a dar la palabra para que pueda él hacer su pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta bien corta. Catalina, tú mencionaste que en la Peña de Valparaíso se realizaron muchas actividades, como por ejemplo la teatralización, ¿cierto? La muestra de un velorio de angelito, otras actividades que tienen que ver más con lo tradicional. ¿Qué tanto o qué tanta influencia tú le atribuyes a esto que era ya una investigación más etnomusicológica o académica? La influencia de que participaran Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en esa peña en particular, y que no pasaba por lo que ustedes explicaron en otras peñas. Mira, justo tuvimos la oportunidad hace unas semanas, uno de los últimos entrevistados fue Osvaldo Cádiz, quien nos contó que ellos, si bien tuvieron participación en la peña, con Margot, no fue una participación constante, no es que la peña dependiera de ellos para hacer determinadas cosas. Sí, varios de los miembros de la peña y de un grupo folclórico de danzas y música que existía en la peña, que era constante, digamos, que se llamó Curiñancu, varios de ellos fueron alumnos de Margot Loyola, se formaron con ella en tanto danza y en investigación, pero no era una relación formal, digamos. No es que la peña dependiera de Margot, así también recibieron visitas de Gabriela Pizarro, en fin. Pero sí hay una persona muy importante dentro de la peña que colaboró a guiar el camino de la peña por ese camino, por ese sentido, que fue Juan Estanislao Pérez, que fue docente de la Universidad de Playa Ancha, docente de la Universidad de Valparaíso, y él se ha dedicado toda su vida prácticamente a hacer trabajo de recopilación folclórica, y él también, yo me imagino, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, pero no tan largamente, dedicó o insistió en seguir ese camino de la investigación folclórica. No sé si responde, pero no había una relación formal, digamos, de que Margot dirigiera de alguna manera la peña. Sí, es muy interesante porque por lo que tú mencionas, no fue un solo personaje, sino que hay un gran interés de varias personas en particular. Claro, se da como un momento histórico, yo creo también, donde se junta un grupo de gente interesado, que dedicó su tiempo, muchos años, de forma desinteresada, ellos no ganaban plata con la peña, de desarrollar ese como polo de investigación, de difusión, estaban relacionados con los grupos de docentes, hacía un trabajo muy interesante. Disculpa. Gracias. Y en ese sentido, claro, yo también creo que Margot, si bien no tuvo una relación formal, la peña sí tenía la impronta de Margot, porque justamente eran exalumnos y alumnas de ella las que digamos, orientaron la peña hacia un cierto sentido. Entonces eso también, claro, no es solamente tal vez respecto a los velorios de Angelito, por ejemplo, sino que también que se presentaban también algunos conversatorios de musicólogos muy importantes que vinieron para la época. Entonces como que la peña se volcó hacia un lado de la investigación. Entonces por eso que ellos mismos dicen, la peña era mucho más que un escenario, era una verdadera escuela, decían muchos de los entrevistados. En realidad eso fue en lo que derivó la peña después de esa separación que hubo con el grupito de Osvaldo Girano Rodríguez, del Payo y de la gente del Tiempo Nuevo que se fue a la peña de Viña del Mar. Ah, perfecto. Bueno, reiteramos el agradecimiento. Vamos a pasar nuevamente a las preguntas que hay en el Facebook. Se nos va agotando el tiempo, sí, estamos cercanos al cierre. Les agradecemos mucho las preguntas. Fran Garat Pay dice, súper interesante la jornada, gracias. Yo quería preguntarle a Eileen si es que ha encontrado en estos documentos y registros de asuntos cotidianos algunas brechas de género interesantes para compartir. Es una pregunta interesante, ¿cierto? Las brechas de género. Hola, bueno, aprovecho de saludar a Fran Garat. Sí, o sea, como pudieron ver, todas las fotos que les mostré aparecían solamente músicos varones. Y eso no es casualidad. Claro, en los registros aparecen mujeres, pero es una parte muy mínima de la membresía del sindicato, al menos en el periodo del que les hablé.
En la actualidad no es tan así, pero en su periodo histórico sí. De hecho, el sindicato viene de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos, que es una organización que surge a fines del siglo XIX, en la que no estaban aceptados que las mujeres ingresaran, simplemente. De hecho, hubo mujeres que postularon, estoy hablando de 1895, por ejemplo, en que mujeres postularon como socias y dijeron que no porque eran mujeres. Entonces esas mujeres se asociaron a otros gremios, de cantantes, de profesoras, ¿ya? Pero no de músicos. Luego, ya en el año 25, esta sociedad abre sus puertas a las mujeres. Sin embargo, todo el tiempo tiene una gran mayoría de varones que de mujeres. Y creo que eso también es reflejo del gremio musical, de la profesión musical de la época. O sea, el sindicato, si bien, o sea, más bien de la profesión musical que los sindicatos de músicos querían promover, ¿ya? No digo que no hayan mujeres, sino que las mujeres que eran intérpretes, por ejemplo, optaron por vincularse a otras organizaciones. También, por ejemplo, hay cosas en que cuando las mujeres comienzan a ser aceptadas en esta organización, bueno, los músicos se asocian aquí porque reciben beneficios también, ¿no? Con beneficios como ayudas con médicos, de farmacia, pensiones, ese tipo de cosas, como ayudas muy concretas y materiales. Sin embargo, cuando se acepta que las mujeres puedan entrar, dicen, ok, que entren, pero solamente les vamos a dar los mismos beneficios que le estamos dando a los varones y ningún beneficio asociado a su maternidad. Entonces, claro, hay un tema ahí, una brecha de género mayúscula, digamos, que tiene que ver también con la brecha de género en la profesión musical también, en la música, en el mundo de la música, que el sindicato de alguna forma es reflejo también de esto. Así es. Ojalá que vayamos eliminando esas brechas más rápido que tarde. Una de las características de este coloquio es que podamos reunir las investigaciones musicológicas con las investigaciones en educación musical para poder hermanar nuestros trabajos que se alimentan mutuamente, esperamos que se alimenten mutuamente. Para ello entonces vamos a dejar a Catalina Jordán, que tiene una pregunta para Fabián. Vamos, Catalina. Fabián. Tengo tuto, esa es la verdad. Sí, me imagino que es tarde ya. Una cosa así muy que me quedó dando vuelta, mira, yo que me fui a estudiar a Argentina justamente buscando como una alternativa de enseñanza a partir desde lo folclórico, de la música folclórica, y allá está como bastante desarrollado, no sé si tan profundamente, pero se enseñan todos los ramos típicos a través de ejemplos de música folclórica y qué sé yo. Pero yo te quería preguntar una cosa media polémica, porque es un tema complicado plantear que enseñemos la música a través de nuestra música, porque hay mucha gente que naturalmente lo rechaza diciendo que la música de tradición europea es la que vale, qué sé yo. Entonces, te quería preguntar si tú habías encontrado reticencia a tu propuesta, si ves, observas en el mundo académico algún rechazo a plantear estas posibilidades metodológicas a partir de la música latinoamericana. No sé si he encontrado un rechazo, digamos, como explícito. Sin embargo, los antecedentes y la experiencia misma, que a lo mejor tú misma la viviste, pueden, y de hecho hay estudios también de Carlos Poblete, creo, que ha estudiado mucho el tema de los repertorios y la formación de profesores, donde también se deja ahí una brecha, ocupando respecto al repertorio europeo y respecto al repertorio, digamos, tradicional, ya sea de Chile o de Latinoamérica. A mí una de las cosas que leí que me quedó dando vuelta era respecto, que también la planteaba la Silvia Caraveta, que era, que decía en el fondo, preguntarse si no, la pregunta no tiene que ser qué repertorio es mejor que otro, sino qué repertorio sirve para trabajar cierto elemento. Entonces, yo creo que si uno se hace esa pregunta, todas las músicas pueden servir para algo.
Entonces yo creo que a lo mejor lo que se está negando es plantearse esa pregunta y asumir que la respuesta es siempre el repertorio tradicional y que lo que tú puedas saber antes, ya sea si vienes de un conjunto folclórico o vienes de un, no sé, de un conjunto latinoamericano, es como que tú llegas a la universidad y de hecho también hay textos de eso que dicen que casi los alumnos llegan a la universidad como después de tener un hándicap musical, casi llegar a este templo y decir, ahora sí que quiero aprender música y todo lo que sé no vale. No sé si respondo un poco, pero un poco esas cosas he estado dándole harta vuelta al respecto, porque también en el fondo también es un poco, es como uno mismo revisarse también como su formación y todo ese tipo de cosas. No sé, eso. Oye, yo tenía un comentario, así como comentarios que yo soy del Cerro Esperanza, y soy de Lorompeyo, mi familia es de allá, entonces cuando, así, modo de comentario anecdótico a propósito de lo que decían del comandante Ramiro, era que igual había una pugna porque el grupo cultural estuvo ahí si se hacía o no, pero ante el comandante Ramiro y otro compañero más de él que también estuvo en el frente, que también fueron los que después estuvieron en el helicóptero, eran muy buenos para el fútbol, entonces tenían unas finales, entonces era como que ellos hicieron ahí el negocio, pues, si jugaban, pero tenían que dejarlo hacer el grupo cultural, pues, que mis tíos participaron también en este grupo cultural y todo este tipo de cosas, así como que me quedan dando vueltas. Así que grande los rompellos. Cerro Esperanza, acá estamos de Cerro Esperanza. Sí, Cerro Esperanza, pues mira. Oye, muchas gracias por las preguntas, las respuestas han estado todas muy interesantes. Va a quedar planteada ahí la pregunta de Alexander Valenzuela, sí, que está ahí, ¿cierto? También muy interesante, ojalá se la pueda responder, que va para Eileen también, relacionada con los sindicatos. Ahí Alexander es alumno de la carrera de música, así que probablemente va a trabajar con Eileen en algún momento. Le agradecemos la presencia a todos y a todas el día de hoy por su hermosa participación en esta primera jornada. Ojalá en las jornadas próximas tengamos una muy buena asistencia y sigamos también con esta dinámica de tener exalumnos, investigadoras, investigadores, un panel mixto, ¿cierto?, de hombres y mujeres. Dejamos a Daniel, que va a dar unas palabras finales, y nos despedimos en esta primera jornada. Reitero mi agradecimiento a todas y todos. Muchas gracias. Bueno, que esto sirva para motivar a las personas que asistieron, darle una importancia a la investigación en sí misma. Creemos que tanto los profesores en formación, los profesores del sistema y, bueno, y los musicólogos, tenemos que compartir la información y mirar sobre todas las inquietudes musicales que tengamos y que podamos aportar. Así que les doy muchas gracias a todos los asistentes, les doy gracias a los exponentes, los felicito por sus trabajos y por sus investigaciones, estamos muy atentos a los futuros libros para leerlos y ponencias y artículos que puedan escribir. Gracias a la universidad, a todo este gran grupo que participó en este coloquio. Como ya lo mencionó Rodrigo, no solamente estamos nosotros tres como grupo de investigación, sino que doy gracias a José Godoy, ¿cierto?, como nuestro coordinador general, al decano por sus palabras, al periodista, a la diseñadora, a todo un grupo que trabajó, a Rodrigo que se encarga, ¿cierto?, de estar acá, a Nicolás, que ha hecho gracias a esta transmisión, y los invitamos a todos cordialmente a los próximos 2 coloquios que vamos a hacer con temas tan interesantes y puedan participar. Muchas gracias.